Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir con una actitud positiva, y también, historias que invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. Un padre anciano. Un hijo convencido de que el futuro solo pertenece a lo nuevo. Y un burro, considerado una carga, que se convierte en lo único que puede salvarlos a todos. Si alguna vez has pensado que lo viejo ya no tiene sentido, escucha esta historia hasta el final. El pueblo de San Aurelio ya no despertaba con el canto del gallo. Despertaba con el estruendo de motores pesados, con el sonido del metal chocando contra la roca, con los planos de urbanismo colgados frente a una plaza donde pocos recordaban que antes había una vieja higuera. Cada mañana, antes de que el sol lograra asomarse por la sierra oriental, los camiones ya formaban una lenta caravana por la calle principal, dejando un olor a aceite de motor y un polvo fino suspendido en el aire. San Aurelio estaba creciendo, decían. Y en ese crecimiento, había cosas que se consideraban demasiado pequeñas para ser conservadas. En medio de ese torrente apresurado, don Rafael todavía caminaba. Llevaba a su viejo burro, Lucero, a través de la plaza, como lo había hecho durante más de 30 años. No porque no viera que los camiones eran más rápidos, o porque no entendiera qué era el progreso, sino porque ese era el único ritmo de vida en el que todavía confiaba. Lucero caminaba lento, cada paso parecía meditado antes de posarse sobre el empedrado desgastado por el tiempo. Su pelo era cano y desigual, con algunas zonas tan ralas que se le veía la piel. Sus orejas ya no se erguían, siempre caídas, como si estuvieran demasiado cansadas para escuchar al mundo que lo rodeaba. Cada vez que Lucero se detenía a tomar aire, en la plaza resonaban algunas risas aisladas. Nadie señalaba, nadie insultaba. Era esa risa ligera, pasajera, de la gente ocupada que ve una imagen que ya no pertenece a su época. Se reían y lo olvidaban al instante, de la misma manera que uno pasa de largo una foto antigua en el teléfono. Don Rafael lo oía, pero no se giraba. Sabía bien que esa risa no iba dirigida a él, ni siquiera del todo a Lucero. Iba dirigida al pasado, y quienquiera que cargara con el pasado se convertía automáticamente en un obstáculo. Tomás, su hijo, era diferente. Cada vez que acompañaba a su padre por la plaza, siempre bajaba la cabeza. No por respeto, sino por vergüenza. A sus 28 años, Tomás creía que la vida era una cadena de decisiones, y que la pobreza no era una circunstancia, sino el resultado de malas decisiones prolongadas. Lo había aprendido en sus clases de economía, de sus amigos que se habían ido del pueblo a la ciudad, de los lemas colgados frente a las obras que hablaban de futuro y eficiencia. En el mundo de Tomás, todo lo que era lento merecía ser dejado atrás. Lucero, a sus ojos, no era solo un burro viejo. Era la prueba viviente del atraso de su padre. La razón por la que la gente recordaba que don Rafael seguía viviendo como 30 años atrás, todavía transportando pequeños costales de grano en lugar de firmar contratos de transporte, todavía confiando en caminos de tierra que ahora estaban cubiertos de hormigón. Tomás había sugerido muchas veces vender a Lucero. Lo decía con un tono suave, razonable, el dinero de la venta alcanzaría para una motocicleta usada, lo suficiente para que su padre no tuviera que caminar cada mañana. Pero cada vez, don Rafael solo negaba con la cabeza, como si su hijo estuviera hablando de algo que no podía convertirse en dinero. Algunas mañanas, Tomás se adelantaba a propósito unos pasos, para fingir que no conocía a las dos figuras que iban detrás.
Pero por muy rápido que caminara, su mirada volvía inconscientemente. Veía la espalda encorvada de su padre, su mano sujetando la cuerda familiar, y a Lucero a su lado, con la cabeza gacha y la respiración pesada. Una parte de él sentía irritación, otra sentía inquietud. Porque en el fondo, Tomás sabía que su vergüenza no venía del burro, sino del miedo, el miedo a ser considerado también obsoleto si no se deshacía a tiempo de esas cosas viejas. A Lucero no parecían importarle las miradas. Solo caminaba, lento y constante, como si cada piedra de la plaza fuera familiar para sus pezuñas. A veces resoplaba, inhalando profundamente el aire polvoriento, y luego exhalaba con dificultad. Don Rafael se detenía, le acariciaba suavemente el cuello, sin decir nada. En medio del ruido de las máquinas y la gente, ese momento pasaba muy rápido, sin que nadie más lo notara. Pero para Tomás, era el instante en que se sentía parado entre dos mundos, por un lado, el futuro que anhelaba, por el otro, el pasado que quería ocultar. San Aurelio seguía mudando de piel. La plaza se llenaba cada vez más, las risas eran más frecuentes, y el viejo burro seguía cruzándola cada mañana. Entre la vergüenza silenciosa de Tomás y la calma de don Rafael, Lucero se convirtió en una imagen que todos veían, pero que nadie miraba de verdad. Y en esa falta de atención, un vacío se abría en silencio, un lugar donde los viejos valores eran olvidados, esperando el momento de ser invocados de una manera muy diferente. El contrato fue puesto por Tomás sobre la mesa del comedor una tarde bochornosa, cuando el sol que se filtraba por la ventana descolorida iluminaba directamente el papel, tan blanco y liso que resultaba frío. Contrastaba por completo con todo lo demás en la casa, la mesa de madera desconchada, el olor a paja seca que aún flotaba en el ambiente y el silencio pesado que ya era habitual entre padre e hijo. En la esquina superior derecha del contrato, el sello rojo de una nueva empresa de transportes de San Aurelio, el símbolo de ese futuro que Tomás creía que no podía esperar más. No tenía prisa. Se había preparado para este momento durante mucho tiempo. Tomás acercó una silla y se sentó frente a su padre, con las manos pulcramente apoyadas sobre la mesa, con el porte de alguien que ha pensado detenidamente, que ha sopesado todas las opciones. Esta cantidad, dijo, con una voz monótona pero clara, es suficiente para comprar un camión de segunda mano. No de los mejores, pero servirá. Ya no tendrás que llevar al burro por la plaza. Nadie se reirá. Nadie te mirará. Hizo una pausa, como si estuviera ofreciendo un gran favor. Don Rafael no miró el contrato. Su vista estaba fija en el patio trasero, donde Lucero estaba de pie bajo la sombra del viejo olivo, masticando lentamente un poco de heno. Se levantó y salió, obligando a Tomás a seguirlo. En el pequeño patio, don Rafael posó su mano áspera en el cuello de Lucero, recorriendo el pelaje cano y desgastado. El burro inclinó ligeramente la cabeza, apoyando la frente en el brazo de su dueño, un gesto tan familiar como la respiración. Sin necesidad de palabras ni explicaciones, esos dos seres ancianos se entendían por su mera presencia. No puedes pasarte la vida tirando de un burro, repitió Tomás, esta vez de pie detrás de su padre. Trató de mantener un tono paciente, la paciencia de quien se cree en posesión de la verdad. En su mente, bailaban cifras, el coste de reparar el camino, el precio del combustible, los beneficios de los grandes envíos. Había trazado una ruta clara para el futuro de su padre, un futuro ordenado, eficiente, sin lugar para pasos lentos. Don Rafael seguía sin volverse.
Continuó acariciando el cuello de Lucero, a un ritmo constante. Yo no estoy tirando de mi vida, dijo, con una voz grave y baja, como si no quisiera romper la quietud de la tarde. La estoy caminando junto a él. La frase cayó en el espacio, sin la agudeza de una refutación ni la intención de convencer. Era, simplemente, una verdad con la que había vivido demasiado tiempo como para necesitar justificarla. Tomás soltó una risa seca. No era una risa de burla, sino de impotencia mezclada con cansancio. Eso es apego emocional, papá, dijo. El mundo no funciona con emociones. La gente paga por velocidad, por capacidad de carga, por eficiencia. Nadie paga por los recuerdos. Miró al burro y luego a su padre, como si ambas imágenes se hubieran fundido en una sola, lentas, viejas y obstaculizando su camino hacia adelante. En ese instante, Tomás se dio cuenta de que estaba negociando. No solo negociaba un burro por un camión, sino toda una forma de vida. Para él, el futuro era algo que se podía medir, firmar y poseer. Con una sola firma, una decisión firme, todo cambiaría. Creía que la indecisión de su padre era una forma de debilidad, un miedo a quedarse atrás que él mismo no se atrevía a admitir. Don Rafael finalmente se giró para mirar a su hijo. En sus ojos no había ira, ni una tristeza evidente. Solo una serenidad que a Tomás le molestaba más que cualquier reproche. ¿Crees que nunca he pensado en el futuro?, preguntó, con una voz tan suave como el viento. Pienso en él todos los días. Pero el futuro no es solo lo que se puede comprar. Hay cosas que, si las vendes, aunque tengas un camión o una flota entera, dejas de ser quien eres. Tomás guardó silencio. No replicó, pero tampoco aceptó. En su cabeza, dos conceptos chocaban violentamente: por un lado, la lógica fría de los contratos, por otro, ese sentimiento vago que nunca había aprendido a nombrar. Volvió a mirar el papel sobre la mesa y luego a Lucero, el viejo burro que permanecía inmóvil, respirando lentamente, como si no supiera que su destino se estaba decidiendo en una balanza. La negociación terminó sin que se estampara ninguna firma. Pero Tomás sabía que solo era temporal. Para él, el futuro seguía esperando a ser comprado. Para don Rafael, ese futuro estaba justo delante, respirando acompasadamente y apoyando la cabeza en su mano, un futuro que no requería contratos, sino una lealtad que no todo el mundo estaba dispuesto a pagar. Tomás se fue de San Aurelio una madrugada, cuando la niebla todavía cubría los tejados bajos y el camino de salida del pueblo permanecía en silencio, como si aún no hubiera despertado. El viejo autobús estaba aparcado en la parada improvisada, su motor tosía con un sonido ronco que olía a diésel y metal caliente, el olor del movimiento, del abandono. Llevaba una maleta pequeña, suficiente para alguien que creía que no volvería en mucho tiempo. Dentro no había nada del pasado, ni fotos de familia, ni recuerdos, solo algo de ropa nueva y los documentos necesarios para la vida que le esperaba. Tomás caminó rápido, sin mirar atrás. Evitó deliberadamente mirar hacia el patio de su casa, donde Lucero solía estar cada mañana. No por odio, sino porque si miraba, temía detenerse. En su mente, ese viejo burro se había convertido en un símbolo deformado, el símbolo del estancamiento, de los años en que don Rafael repetía la misma ruta, el mismo ritmo de vida, a pesar de que el mundo exterior corría cada día más rápido. Para Tomás, Lucero ya no era un animal,
sino la cuerda que ataba a su padre a un pasado de pobreza del que estaba decidido a escapar. Creía, con una fe casi rígida, que su partida era necesaria. Que sólo cuando tuviera éxito, dinero, una posición, don Rafael vería que su elección había sido la correcta. Tomás se imaginaba el día de su regreso, no en un autobús, sino en un gran camión, o incluso en un coche reluciente. Entonces, no necesitaría discutir más. La realidad hablaría por él. Su padre entendería que las emociones no alimentan a nadie, que lo que hacía hoy era solo el primer paso hacia una liberación. El autobús vibró y luego se puso en marcha. San Aurelio quedó atrás, lentamente, como si el pueblo no tuviera intención de retener a nadie, ni prisa por despedirlo. A través de la ventana empañada, Tomás vio cómo los caminos familiares se desvanecían, los nuevos almacenes se mezclaban con las casas viejas. Sintió un alivio. El alivio de quien acaba de cortar una cuerda invisible que consideraba una carga. En el patio de su casa, don Rafael permaneció inmóvil mucho después de que el autobús desapareciera. No levantó la mano para despedirse, ni gritó su nombre. Entendía a su hijo mejor que nadie. Sabía que Tomás necesitaba irse, igual que el agua necesita fluir. Hay cosas que, si intentas retener, solo se rompen entre tus manos. Su mirada era serena, sin reproches ni súplicas. Solo había una tristeza profunda y silenciosa, como la tierra endurecida bajo sus pies, acostumbrada a soportar largas sequías. Lucero estaba a su lado. El viejo burro no entendía los conceptos de partida o permanencia, pero sentía el cambio en el aire. Sus orejas cayeron, su cola se movió ligeramente y luego se detuvo. Se acercó más a don Rafael, apoyando su costado en la pierna del hombre, como un reflejo instintivo ante los cambios que no podía nombrar. En el aliento del anciano, Lucero olía algo familiar, el olor a pérdida, a una separación sin palabras. La tarde transcurrió lentamente. Don Rafael no hizo gran cosa. Reparó la valla de madera que se había inclinado, recogió paja para Lucero, pequeñas tareas que había hecho durante décadas. Pero cada movimiento pesaba más de lo habitual, no por la edad, sino por el vacío que acababa de instalarse en la casa. Cuando el atardecer cayó tras las montañas, la sombra de los dos, que ahora era solo una, se alargó sobre la tierra seca. Fue entonces cuando don Rafael se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo parado en el mismo sitio. La noche llegó más rápido que otros días. Las nubes avanzaron desde la sierra, ocultando las estrellas. El viento cambió de dirección, trayendo un olor a humedad y frío. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el tejado, espaciadas, antes de volverse más densas. Don Rafael se quedó en la puerta, mirando el patio oscuro. Lucero se había tumbado, con las patas encogidas y la cabeza orientada hacia el camino por donde se había ido Tomás. No sabía a quién esperaba, pero su instinto le decía que algo se había marchado de su vida para siempre. La lluvia comenzó a caer sobre la montaña, pesada y persistente. El agua corría por los surcos de la tierra, arrastrando polvo y hojas secas. Con el sonido monótono de la lluvia, San Aurelio pareció encogerse, observando en silencio una despedida sin promesas. Tomás se alejaba cada vez más, aferrado a la creencia de que había elegido correctamente. Don Rafael se quedaba, sin retener, sin culpar, simplemente de pie junto a su viejo burro, como si esa fuera la única forma que conocía de afrontar la marcha de su hijo.
El pueblo de San Aurelio cambió tan rápido que la gente no se dio cuenta del momento exacto en que se quedaron atrás. Aparecían camiones nuevos constantemente, con la pintura aún brillante, sus motores rugiendo cada mañana como una declaración de que la fuerza humana ya no era necesaria. Los almacenes se expandieron, la mercancía entraba y salía según horarios fijos. Los senderos que una vez marcaron las pezuñas de Lucero fueron olvidados, la maleza los cubrió, como si nunca hubiera existido una época en que la gente dependiera de esos caminos. A don Rafael ya nadie lo llamaba. Antes, cuando había un envío urgente, lo buscaban a él y a Lucero, porque conocía cada curva, cada tramo de tierra blanda propenso a hundirse. Ahora, a la gente le bastaba con mirar la pantalla de un teléfono. El mapa digital indicaba el camino más rápido, más recto, sin necesidad de memoria ni de la experiencia acumulada con sudor. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie lo necesitaba. Ese silencio no era ruidoso ni cruel, pero era suficiente para hacer que un hombre se sintiera invisible en el lugar que una vez llamó hogar. Lucero permanecía atado en el establo todo el día. Las riendas colgaban en silencio de la pared, sin que nadie las desatara por la mañana. El viejo burro daba unas pocas vueltas en su espacio reducido y luego se detenía, como si no estuviera acostumbrado a no tener un destino. De vez en cuando, soltaba un rebuzno grave y sordo, no para llamar a nadie, sino como un reflejo de su memoria, recordando el ritmo familiar de sus pasos, los largos viajes bajo el sol, la voz de un hombre hablando a su espalda. Pero nadie respondía. El establo se convirtió en un lugar donde el tiempo se había detenido. Don Rafael lo veía todo, pero no decía nada. Se levantaba temprano como siempre, aunque ya no hubiera nada que hacer por la mañana. La vieja costumbre lo mantenía en pie cuando el cielo aún estaba oscuro. Barría el patio, reparaba cosas que a nadie le importaban, como si mantener la casa ordenada diera sentido a su existencia. Pero con cada día que pasaba, sentía una cosa con claridad, no era su cuerpo el que se debilitaba, sino la sensación de ya no ser necesitado lo que lo consumía por dentro. Empezó a envejecer más rápido. Las arrugas se hicieron más profundas, no por el sol y el viento, sino por las horas que pasaba sentado en silencio, mirando un camino por el que ya nadie caminaba. Sus hombros se encorvaron, no por el peso de una carga, sino por no tener nada que cargar. Algunas tardes, se quedaba largo rato junto al establo, observando a Lucero masticar paja lentamente, cada movimiento tan familiar que dolía. El viejo burro no se quejaba, no se resistía. Aceptaba la espera como parte de la vida, de la misma manera que don Rafael aceptaba su nuevo lugar en el pueblo. Cada noche, seguía alimentando a Lucero con esmero. Le ponía agua limpia, limpiaba el pesebre, le acariciaba el cuello como lo había hecho durante décadas. Hablaba con él, contándole cosas sin importancia. Hoy hizo más calor, construyeron una nueva nave en el almacén, cercaron el viejo camino de la colina. Lucero escuchaba, sus orejas se movían ligeramente, sin entender las palabras, pero reconociendo la voz familiar. En esas conversaciones unilaterales, don Rafael encontraba algo parecido a la última confirmación de que todavía era valioso para otro ser vivo. A veces, se preguntaba si Tomás tendría razón. Si de verdad había vivido demasiado lento, demasiado apegado a cosas que ya no tenían cabida en este mundo. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, miraba a Lucero. El viejo burro estaba allí, presente, sin justificar su existencia, sin necesitar el reconocimiento de nadie.
Simplemente vivía, de la manera en que había sido destinado a vivir. Y don Rafael se dio cuenta de que lo que más le dolía no era ser reemplazado, sino la sensación de ser tratado como si nunca hubiera sido útil. Al anochecer, el pueblo brillaba con las luces de los nuevos almacenes. El ruido de los camiones continuaba durante toda la noche, sin descanso. Don Rafael se sentaba en el porche, su sombra proyectada sobre la tierra fría. Lucero yacía en el establo, respirando acompasadamente. En medio de toda la novedad que reinaba, solo dos seres anticuados se sostenían mutuamente con su silenciosa presencia. Nadie necesitaba los viejos senderos cuando había mapas digitales. Nadie necesitaba la memoria cuando había GPS. Pero en ese pequeño espacio, don Rafael se aferraba a algo simple, aunque el mundo le hubiera dado la espalda, todavía había un ser que lo necesitaba, y solo eso, para él, era razón suficiente para seguir existiendo. 3 días de lluvia incesante hicieron que San Aurelio se volviera irreconocible incluso para quienes vivían allí. La lluvia no fue violenta al principio, llegó lenta, persistente, con aguaceros que se prolongaban como si pusieran a prueba la paciencia de las montañas. Al segundo día, la tierra empezó a reblandecerse. Al tercer día, toda la ladera norte se derrumbó con un estruendo sordo y pesado, no un estallido, pero suficiente para sepultar la carretera principal que conectaba el pueblo con el del otro lado del valle. Esa mañana, el primer camión se detuvo frente al amasijo de tierra y rocas. El conductor bajó, miró la pantalla de su teléfono y luego volvió a mirar al frente. El mapa seguía mostrando la ruta familiar, una línea azul que atravesaba lo que ahora no era más que lodo y árboles rotos. Dio marcha atrás, probó un desvío, pero pronto tuvo que detenerse de nuevo. Los demás camiones lo siguieron, con sus cargas llenas, pero sin poder avanzar ni un metro más. Al mediodía, la señal del teléfono empezó a fallar hasta desaparecer por completo. Los conductores se agruparon, discutiendo, debatiendo. Algunos proponían dar la vuelta, otros decían que había que esperar a las excavadoras. Pero la lluvia seguía cayendo y la carretera ya no estaba allí. Los almacenes del pueblo empezaron a ralentizar su actividad. Cosas que parecían inagotables, combustible, alimentos, medicinas, de repente se volvieron terriblemente finitas. En el pequeño dispensario médico, la enfermera abrió el armario de medicinas y se dio cuenta de que los estantes se vaciaban más rápido de lo normal. Los niños empezaron a tener fiebre por el frío y la humedad. Los ancianos tosían más. Los casos leves que antes se enviaban al hospital más cercano ahora tenían que quedarse. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendían: si no llegaban suministros en los próximos días, el pueblo tendría un verdadero problema. Los conductores volvieron a abrir sus mapas. Acercaban, alejaban, giraban la pantalla, buscando una ruta alternativa. Pero los caminos que aparecían eran todos de asfalto u hormigón, y todos estaban bloqueados por los derrumbes. No había símbolos para los pequeños senderos que cruzaban el roquedal, las estrechas pendientes que bordeaban la montaña y que solo podían ser transitadas a pie o por animales de carga. El mapa moderno guardaba silencio, como si nunca hubiera existido otro mundo más allá de las rutas trazadas. Fue entonces cuando, entre la multitud, empezaron a surgir murmullos, primero susurros, luego más claros. Alguien mencionó el viejo camino del oeste, por donde antiguamente se transportaba mercancía a hombros antes de que existieran los camiones. Alguien recordó vagamente que don Rafael solía pasar por allí cada semana.
Y entonces, ese nombre fue pronunciado de nuevo, no con nostalgia, sino por necesidad. Don Rafael. Y junto a ese nombre, la imagen del viejo burro, Lucero. La gente miró a su alrededor, a los camiones inmóviles, a los almacenes llenos de mercancía que no podía ir a ninguna parte, y de repente se dieron cuenta de algo incómodo. Todo lo nuevo y moderno en lo que confiaban no les servía de nada en ese momento. Las carreteras rectas, los mapas digitales, los potentes motores, todo se había detenido ante el poder de la montaña. Mientras tanto, los viejos senderos, los caminos sin nombre, sin señales, seguían allí, cubiertos de maleza, olvidados, pero nunca desaparecidos. Algunos dudaron. Otros sintieron vergüenza al tener que admitir que no conocían el camino, que llevaban demasiado tiempo sin bajar de la cabina de un camión. Pero la situación no permitía que el orgullo durara mucho. Los niños seguían con fiebre. Las medicinas se agotaban. Y la lluvia podía continuar. Finalmente, alguien lo dijo en voz alta, como si hablara por todos: solo don Rafael conoce el camino a través del roquedal. Esa frase se extendió rápidamente, sin necesidad de repetirse. La gente empezó a pensar en la pequeña casa a las afueras del pueblo, donde un anciano vivía con un burro considerado obsoleto. Recordaron las mañanas en que se habían reído al ver a Lucero caminar lentamente por la plaza. Ahora, esa misma lentitud, esos mismos pasos que habían dejado su huella en la tierra y la piedra, se convertían en lo único que podía salvar al pueblo del aislamiento. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre los tejados de chapa y la sierra permanecía oculta en la niebla, San Aurelio se encontraba ante una encrucijada que no aparecía en ningún mapa. Y por primera vez en mucho tiempo, la gente se vio obligada a buscar lo que había olvidado: un viejo camino, un viejo hombre y un viejo burro que creían que ya no tenía ningún valor. A Lucero le soltaron la cuerda mientras la lluvia aún caía en silencio sobre el techo del establo. La soga familiar se deslizó de su cuello y cayó sobre la tierra mojada con un suave chapoteo, como si hasta el propio sonido se sorprendiera de volver a escucharse después de tanto tiempo. El viejo burro no se movió de inmediato. Permaneció allí, con las cuatro patas firmes en el suelo, la cabeza ligeramente inclinada y las orejas hacia atrás. En ese momento, nadie sabía si estaba cansado, asustado o escuchando algo que solo él podía percibir. Don Rafael no lo apuró. Se quedó a su lado, con la mano apoyada suavemente sobre el lomo huesudo de Lucero. Esa mano había estado allí durante décadas, bajo el sol, la lluvia, en mañanas de niebla y en tardes de regreso, cuando el pueblo era tan pobre que no había nada que vender más que la fuerza de sus habitantes. Lucero se movió ligeramente, como en respuesta a esa familiaridad. Y entonces, levantó una pata. El primer paso fue lento, pero seguro. No había torpeza, como la de un animal viejo sacado a la fuerza de su refugio. Tampoco la prisa de quien es obligado. Caminó como si hubiera recorrido ese sendero cientos de veces, aunque durante años la maleza lo hubiera cubierto y la gente lo hubiera olvidado. Lucero se desvió del camino principal de tierra y bordeó una colina baja. El agua de la lluvia había vuelto resbaladizo el suelo, pero cada uno de sus pasos se asentaba en lugares que parecían aleatorios, pero que resultaban firmes. La gente que lo seguía al principio mantenía la distancia, por miedo a resbalar, a caer. Pero poco a poco, se dieron cuenta de que si ponían los pies exactamente donde el burro dejaba la huella de su pezuña, el terreno se volvía más fácil de transitar. Como si el camino no acabara de aparecer,
sino que simplemente estuviera siendo despertado. Lucero no necesitaba que nadie le indicara la dirección. Evitaba automáticamente las rocas sueltas, rodeaba los árboles cuyas raíces estaban siendo socavadas por el agua. Cuando llegaron a un pequeño arroyo cuyo caudal había crecido más de lo normal, se detuvo, inclinó la cabeza para observar la corriente durante un largo rato y luego cambió de rumbo, llevando al grupo por un rodeo más largo, a través de un tramo de roca plana que solo conocían quienes habían transportado carga por allí. Ninguno de los conductores que habían manejado un volante durante décadas reconoció esos atajos. Nunca habían existido en su memoria, porque nunca los habían necesitado. Las medicinas iban atadas al lomo de Lucero. Cajas pequeñas, compactas, no muy pesadas pero más valiosas que cualquier mercancía transportada en un camión. El burro caminaba a un ritmo constante, con la respiración tranquila. La lluvia le golpeaba la cara, su pelaje gris se oscurecía, pero no se detenía. Cuando llegaron al dispensario al otro lado de la ladera, la gente desató las medicinas y corrió adentro. Lucero no entró. Se dio la vuelta y, por sí solo, emprendió el camino de regreso, como si supiera que otros estaban esperando. Y así era. Al otro lado, todavía había gente, todavía había necesidades, todavía había senderos que necesitaban ser reabiertos. Lucero regresó bajo la lluvia, sin que nadie se lo ordenara. Iba y venía, repitiendo ese ritmo como una tarea grabada en su instinto. Ya nadie se atrevía a llamarlo viejo. Nadie decía que era lento. Cada uno de sus pasos llevaba vida, sin ruido, sin alardes. Don Rafael siempre iba detrás. No daba indicaciones, no explicaba el camino. Entendía que no era momento de demostrar nada. Su mano seguía posándose sobre el lomo de Lucero cada vez que tenían que superar una pendiente resbaladiza. Con solo un ligero toque, el burro ajustaba su paso. Esa complicidad no necesitaba palabras, porque se había construido durante los años en que ambos eran considerados obsoletos, superfluos. En el grupo, algunas miradas se clavaban en el suelo. Algunos rostros se enrojecían de vergüenza. Recordaban las risas de antes, los comentarios descuidados sobre un burro viejo y un anciano que se negaba a cambiar. Nadie lo mencionó. La lluvia era lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier disculpa que no se hubiera dicho. La noche fue cayendo. La luz de las linternas parpadeaba en los estrechos senderos. Lucero seguía caminando, ni más lento, ni más rápido. Ese ritmo hizo que la gente entendiera algo simple que nunca antes habían considerado: hay cosas que se desprecian no porque sean inútiles, sino porque ya no se ven. Y cuando todo lo nuevo se detiene, son esas cosas silenciosas las que impiden que el pueblo se derrumbe. Esa noche, ya nadie se rió. No por miedo, sino porque habían entendido. Habían entendido que lo que acababa de salvar a San Aurelio no era la tecnología, ni la fuerza, sino una memoria viva, lenta, resistente, llevada sobre el lomo de un viejo burro al que creían que ya no le quedaba ningún valor. Tomás regresó a San Aurelio una tarde de sol pálido, cuando el pueblo ya había recuperado un ritmo de respiración normal. La carretera principal todavía tenía zonas de tierra del derrumbe sin limpiar del todo, pero las voces de la gente volvían a escucharse, bajas y lentas, como si todos temieran romper la frágil calma que se había reconstruido tras el caos. Ya no había bocinas de coches, ni rugidos de motores.
Solo el olor a tierra húmeda y una extraña quietud, la quietud de quienes acaban de superar el miedo y aún no saben qué decirse. Tomás bajó del último vehículo que lo había acercado desde el pueblo vecino. Su ropa todavía olía a aceite de motor y a metal, el olor de los lugares que él creía que eran el futuro. Caminó lentamente por la plaza, donde antes su padre llevaba a Lucero cada mañana bajo las miradas burlonas de los demás, y bajo su propia vergüenza silenciosa. Todo seguía igual, pero ya nada era lo mismo. La mirada de la gente había cambiado. Y él mismo había cambiado. Tomás no le preguntó nada a nadie. Se dirigió directamente al establo detrás de la casa, un lugar que durante su infancia solo había considerado una parte evidente de la pobreza. La puerta de madera estaba entreabierta. La débil luz de la tarde entraba, iluminando el suelo donde aún se veían las huellas secas de las pezuñas tras la lluvia. Don Rafael estaba sentado, con la espalda apoyada en la pared del establo. Tenía los hombros caídos por el cansancio, pero su postura no era de derrota. Estaba sentado como alguien que acaba de hacer lo que tenía que hacer, ni más, ni menos. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, ya no apretadas como en los días de abandono, ni temblorosas por el miedo. En su rostro arrugado había una serenidad que Tomás nunca había visto, esa serenidad que solo aparece cuando alguien ha superado el límite de tener que demostrar su propio valor. Lucero yacía a su lado. Su cuerpo gris y delgado estaba cubierto de barro seco, pero su pecho subía y bajaba rítmicamente. Su respiración era lenta, profunda. Sus orejas no estaban caídas como en los días de encierro, sino relajadas. No dormía del todo, ni estaba tenso. Se encontraba en ese estado de descanso de un animal que ha dado todo de sí sin ser forzado. Tomás se detuvo un largo rato en el umbral. No llamó. No por miedo a molestar, sino porque en ese instante sintió que no tenía derecho a interrumpir con palabras. Lo que necesitaba ver, lo que necesitaba entender, no se encontraba en una pregunta o una respuesta. Por primera vez, Tomás miró a Lucero sin sentir irritación. Miró los callos de sus patas, el pelaje cano y desigual, el cuello que había estado atado a esas cuerdas que él llamaba un símbolo del estancamiento. Y por primera vez, un pensamiento innegable surgió, tan claro que dolía: ese burro nunca había arrastrado a su padre hacia abajo. Lo había acompañado a través de los años en que nadie más quiso caminar con él. Y en la reciente calamidad, había arrastrado a todo el pueblo a través de algo que ninguna máquina pudo superar. Tomás se acercó. El sonido de sus pasos hizo que don Rafael levantara la vista. Sus ojos se encontraron con los de su hijo. No hubo reproche. No hubo alegría. Solo una mirada directa, lo suficientemente larga para que Tomás entendiera que su padre ya no esperaba nada de él, y era precisamente eso lo que le impedía escapar. Se arrodilló. No ante su padre. No ante el burro. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, justo al lado de Lucero, para bajar el nivel de su mirada. Desde esa posición, ya no veía las cosas desde la altura de quien cree entender el futuro. Miraba de frente, de cerca, con claridad. Miraba para ver que hay valores que no necesitan ser modernizados para existir. Solo necesitan ser reconocidos en el momento adecuado. Lucero abrió lentamente los ojos. No se sobresaltó. Miró a Tomás con una mirada serena, sin juzgar, sin reprochar.
Un animal que no conoce los conceptos humanos del bien y el mal, pero que siempre sabe cuando alguien frente a él ha dejado de despreciarlo. Tomás extendió la mano, se detuvo a medio camino y la apoyó suavemente en el suelo. No lo tocó. Entendió que el cambio no necesitaba ser demostrado con gestos apresurados. Don Rafael no dijo nada. Tampoco necesitaba hacerlo. Este momento no era para sacar conclusiones, sino para empezar de nuevo desde la verdad que acababa de ser revelada. Y esa verdad, aunque tardía, estaba allí, silenciosa como el viejo burro que respiraba acompasadamente en el establo, después de haber hecho lo que todo el pueblo pensó que nunca podría hacer. Lucero murió una mañana muy tranquila. Sin lluvia. Sin viento. El sol se extendía sobre el viejo techo de madera del establo, una luz tan suave que uno podría creer que el mundo ese día había decidido caminar de puntillas. Don Rafael fue el primero en darse cuenta. Había estado sentado junto a Lucero desde temprano, como se había vuelto su costumbre después de la inundación. El viejo burro yacía de costado, su respiración se volvía más tenue pero seguía siendo regular, sin prisas ni dolor. Tenía los ojos entrecerrados y sus orejas ya no se movían con cada pequeño sonido como antes. Se marchó como lo hace un ser que ha completado su tarea, sin dejar ninguna exigencia. Don Rafael no llamó a nadie. Mantuvo su mano sobre el cuello de Lucero durante mucho tiempo, como si todavía estuviera caminando con él por algún sendero en su memoria. Cuando retiró la mano, el silencio en el establo ya no era de vacío, sino de clausura. La noticia de la muerte de Lucero se extendió lentamente, sin estridencias. No hubo multitudes, ni grandes elogios. Pero por la tarde, uno por uno, los habitantes del pueblo pasaron en silencio junto al establo. No sabían qué decir. Simplemente se quedaban allí, mirando el espacio vacío donde Lucero había estado, y por primera vez se dieron cuenta de que hay cosas cuya forma en nuestras vidas solo comprendemos cuando desaparecen. Unos días después, a sugerencia de un viejo carpintero, el pueblo levantó una pequeña placa de madera en el viejo sendero que cruzaba el roquedal. No en la plaza, no donde pasaban los vehículos. La placa se colocó exactamente en el lugar donde el burro solía detenerse para descansar, donde el camino era tan estrecho que apenas cabían dos personas. En ella, solo una simple inscripción. Este camino una vez nos salvó. Sin el nombre de Lucero. Sin el nombre de Don Rafael. Sin fechas. Porque cualquiera que hubiera recorrido ese camino en la noche de la inundación sabía a qué se refería. Y quienes nunca lo habían hecho, si eran lo suficientemente curiosos como para desviarse de la carretera principal, lo entenderían por sí mismos. Tomás conservó el camión. Lo usaba para transportar mercancías, para ganarse la vida, para vivir en un mundo que no podía darle la espalda a la realidad. No se convirtió en un romántico extremista, ni negó el valor de lo nuevo. Pero desde el día en que Lucero murió, Tomás cambió su forma de elegir el camino. Para algunos envíos, seguía la ruta principal, rápida y eficiente. Pero otras veces, cuando el cielo amenazaba lluvia, cuando la señal fallaba, o simplemente por una corazonada difícil de nombrar, detenía el camión, apagaba el motor y caminaba un tramo por el viejo sendero. No porque fuera más conveniente, sino porque le recordaba que no todo lo que lleva a un destino está escrito en un mapa. Tomás entendió algo que antes consideraba una debilidad: no todo lo que se deja atrás carece de valor.
Hay cosas que se abandonan simplemente porque ya no son rentables, porque no encajan con la velocidad que los humanos se imponen a sí mismos. Y cuando las personas eligen solo lo conveniente, cuando conservan solo lo que se puede medir en dinero o en tiempo, van perdiendo gradualmente aquello que es insustituible cuando llega la crisis. No dejó más rastro que unas huellas que se desvanecían lentamente en el roquedal. Pero fueron esas huellas las que le recordaron a San Aurelio que hay valores que no generan ganancias, pero sí generan humanidad. No crean riqueza, pero evitan que la gente se pierda a sí misma cuando todos los sistemas colapsan. Y esa es la fábula que ningún libro puede registrar por completo. Reside en la forma en que las personas eligen su camino, en si están dispuestas a reducir la velocidad para ver lo que una vez fue despreciado. Porque a veces, lo que nos mantiene humanos no está en lo que perseguimos, sino en aquello que tenemos el coraje de no olvidar. Hay algo que esta historia quiere susurrarte, no como una lección, sino como una experiencia de vida. La vida moderna nos enseña a ser más rápidos, más nuevos, más eficientes. Nos hace creer que lo que no es rentable debe abandonarse, que lo lento es una carga y que los valores que no se pueden medir no merecen ser conservados. Pero es en los momentos en que todo se derrumba, cuando los mapas son inútiles, cuando las máquinas callan, cuando el pánico se apodera de la gente, cuando nos damos cuenta de qué es lo que realmente nos sostiene. No todas las decisiones correctas traen un beneficio inmediato. No todos los valores están diseñados para brillar. Hay cosas que existen en silencio, como un viejo sendero en las montañas, como un burro anciano, como personas cuyos nombres ya no se pronuncian. Solo están ahí para que, cuando sea necesario, no perdamos el camino de regreso. El mensaje de esta historia no es rechazar lo nuevo, sino aprender a no traicionar lo que una vez nos nutrió. Puedes ir rápido, pero no desprecies lo que una vez te ayudó a mantenerte en pie. Puedes cambiar, pero no intercambies la memoria, la gratitud y la humanidad por la conveniencia. Porque algún día, cuando la vida te obligue a elegir entre el beneficio y lo correcto, serán esos valores que parecían anticuados los que evitarán que te conviertas en una máquina de calcular, y te permitirán seguir siendo un ser humano que sabe recordar, que sabe amar y que sabe regresar cuando es necesario. Muchas gracias por haber dedicado su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.